Mi abuelo, un hombre que una vez fue soldado y un brillante empresario, falleció tras una enfermedad repentina. El funeral había terminado cuando toda la familia se sumergió inmediatamente en asuntos de herencia. Siempre pensé que dejaría un testamento, ya que durante años me había dicho, Diego, el futuro de esta empresa está en tus manos. Pero cuando el juzgado hizo públicos los documentos de herencia, no se presentó ningún testamento. Todo el patrimonio pasó automáticamente a mi padre. Solo unos días después, me echó de la empresa y entregó el puesto ejecutivo a mi hermano menor, un hombre que nunca ha trabajado seriamente ni un día en su vida. Perdí tanto a la persona que más amaba como mi carrera. Pero entonces, en una noche lluviosa, apareció un desconocido. Me entregó un sobre sellado, me miró directamente a los ojos y solo dijo una cosa. Necesitas saber la verdad. Temblando, abrí el sobre y lo que había dentro me dejó atónito. Hola, mi nombre es Diego Ruiz. Tengo 32 años y vivo en Valencia, una ciudad que no es tan bulliciosa como Madrid, pero está lejos de la tranquilidad de los pueblos pequeños. Valencia tiene cierto equilibrio, lo suficientemente vibrante para que sienta el pulso de la vida, pero lo bastante tranquila para escuchar mis propios pensamientos. Pero para ser honesto, mi vida nunca ha sido verdaderamente pacífica. No por esta ciudad, sino por mi familia. Una historia larga y complicada, llena de sombras y heridas que nunca sanan completamente. Crecí en lo que la gente podría llamar una familia acomodada. No el tipo de riqueza ostentosa, con mansiones lujosas o supercoches, sino lo suficientemente cómoda para nunca preocuparse por la comida o la ropa. Mi familia posee una empresa de construcción e inversión inmobiliaria. Construcciones Ruiz e Hijos. Un nombre que suena prestigioso, pero oculta un laberinto de conflictos internos. El hombre que puso los cimientos de todo fue mi abuelo, Evaristo Ruiz, un antiguo militar, un hombre al que siempre respeté, no solo porque fuera mi abuelo, sino porque me enseñó casi todo lo que sé sobre la vida. Mi abuelo era un hombre extraordinario, alto, con una voz profunda y firme. Sus ojos siempre llevaban una calidez. De niño, me sentaba a su lado escuchando historias de su época en el ejército. Hablaba de los días duros en el campo de batalla, de la disciplina férrea, de cómo un hombre debe mantenerse en pie incluso cuando el mundo se derrumba a su alrededor. Diego, me dijo una vez, dándome palmaditas suaves en el hombro, en la vida, el honor es lo único que nadie puede quitarte a menos que tú lo entregues. Llevé esas palabras conmigo como una pequeña llama que ardía constantemente en mi corazón, especialmente cuando todo se volvió caótico. Después de dejar el ejército, mi abuelo construyó Construcciones Ruiz e Hijos desde cero. Desde una pequeña oficina en las afueras de Valencia, la convirtió en una empresa respetada en la industria de la construcción. Trabajó con todo su corazón, no solo por dinero, sino porque creía que cada proyecto era un legado, una marca de honestidad y responsabilidad. Siempre decía, un edificio sólido debe construirse sobre unos cimientos de justicia. Así es como trataba a todos, desde empleados hasta socios. No era solo un empresario, era un maestro, un guía. Yo estaba más cerca de mi abuelo que de cualquier otra persona en la familia. Mi madre falleció cuando era joven, y mi padre, Aurelio Ruiz, nunca se preocupó realmente por ser padre. Mi padre era un hombre astuto, hábil navegando en los mundos de los negocios y la política. Tenía conexiones de las que la gente solo hablaba en susurros a puerta cerrada, apretones de manos en las sombras y sonrisas educadas que ocultaban motivos ocultos. Para él, Construcciones Ruiz e Hijos no era el legado de mi abuelo, era una máquina de hacer dinero. Le encantaban las fiestas extravagantes, los relojes caros y la sensación de poder que venía con sentarse en la silla del director general. Pero no era quien realmente dirigía la empresa. Solo quería los beneficios y el prestigio. Luego está Raúl, mi hermano menor, 4 años menor que yo. A veces siento que es más inmaduro que un niño. Es una versión más pequeña de nuestro padre, obsesionado con el glamour, deseoso de atención y siempre buscando que lo mimen. Raúl trabajaba en la empresa supervisando una pequeña parte del marketing externo, pero todos sabían que era un cargo solo de nombre. Le faltaba capacidad, dedicación, y lo único en lo que sobresalía era en adular a nuestro padre,
y presumir de cosas que no se había ganado él mismo. Yo era diferente. Criado bajo la guía de mi abuelo, llevaba una parte de él, su disciplina, su integridad y su creencia de que el trabajo no se trata solo de ganar dinero, sino de construir valor. Cuando me gradué de la universidad, mi abuelo me llamó a su despacho. Una habitación sencilla con un viejo escritorio de madera y una foto enmarcada de él con su uniforme militar. Diego, dijo, quiero que me ayudes a preservar este legado, no por el dinero, sino por lo que hemos construido. Ese fue el día en que oficialmente me convertí en el director general de construcciones, Ruiz e Hijos con solo 27 años. Me lancé al trabajo como un hombre poseído. Quería demostrar que era digno de la confianza de mi abuelo. Aprendí a leer planos técnicos, negociar con contratistas y construir relaciones con clientes. Algunas noches dormía en la oficina, con papeles apilados en mi escritorio y café frío a mi lado. Una vez saqué adelante a la empresa en tratos difíciles, como cuando casi perdimos un contrato importante con un conglomerado inmobiliario, porque un competidor jugó sucio. Volé a Barcelona, me reuní cara a cara con el cliente y los convencí con mi sinceridad y un plan detallado que había preparado durante 3 noches sin dormir. Ganamos ese contrato, y mi abuelo, aunque ya estaba jubilado, vino a la oficina a abrazarme. Estoy orgulloso de ti, Diego, dijo. Pero la vida nunca fue tan simple como esperaba. Bajo la superficie pulida de la familia Ruiz, comenzaron a aparecer grietas. Mi padre se volvió más distante, preocupándose solo por los números de las cuentas bancarias y las conexiones poderosas. Raúl se hundió más profundamente en una vida de indulgencias, gastando sin control y apoyándose en el nombre de la familia. Todo comenzó a desmoronarse en una mañana gris de octubre en Valencia, con una ligera llovizna cayendo del cielo. Estaba en la oficina revisando el progreso de un proyecto de construcción importante cuando sonó mi teléfono. La voz temblorosa de Carmen, el ama de llaves de mi abuelo, llegó a través de la línea. Diego, ven al hospital ahora mismo. Don Evaristo, no está bien. Mi corazón pareció detenerse. Dejé todo: papeles, portátil, café aún caliente, y salí corriendo de la oficina, conduciendo como un loco por las calles resbaladizas. Cuando llegué al hospital, mi abuelo estaba allí en la cama del hospital, su rostro pálido, pero aún llevando la expresión resuelta de un soldado. Había tenido un ictus, dijo el médico, y no le quedaba mucho tiempo. Tomé su mano, frágil pero aún cálida, y traté de contener las lágrimas. Diego, susurró, su voz débil pero clara. Aférrate a lo que te he enseñado, no dejes que te lo quiten. Asentí, aunque no entendía completamente lo que quería decir. ¿Quiénes eran ellos y qué era eso? Todo lo que sabía en ese momento era que estaba perdiendo a la persona más importante de mi vida. Mi abuelo falleció esa noche a los 85 años. Me senté junto a su cama escuchando cómo la máquina lentamente se quedó en silencio, sintiendo como si el mundo se derrumbara bajo mis pies. No lloré, no porque fuera fuerte, sino porque no sabía qué hacer con el dolor que me desgarraba el pecho. Su funeral se celebró 3 días después, tan grandioso y concurrido como esperaba. Construcciones Ruiz e Hijos era un nombre conocido en Valencia, y mi abuelo era un hombre respetado. Empresarios del mundo inmobiliario, antiguos militares que habían luchado junto a él y empleados veteranos de la empresa, todos vinieron a presentar sus respetos. La funeraria estaba llena de flores, coronas blancas pristinas, mezcladas con condolencias formales. Yo estaba allí con un traje negro, tratando de mantener un exterior calmado, pero por dentro era una tormenta. Cada apretón de manos, cada pésame se sentía como un corte silencioso, recordándome que mi abuelo realmente se había ido. Mi padre, Aurelio, apareció tan impecable como siempre. Traje a medida, cabello perfectamente peinado y una sonrisa social perfecta. Estrechó manos, ofreció agradecimientos mesurados, pero vi la frialdad en sus ojos. No estaba de duelo, no realmente. Para él el funeral era solo un evento que superar. Mi hermano menor, Raúl, estaba aún peor. Llegó tarde, llevando un traje caro pero arrugado, y pasó la mayor parte del tiempo en una esquina mirando su teléfono, solo levantando la vista cuando alguien importante venía a charlar.
En los días siguientes al funeral, traté de volver al trabajo, pero nada se sentía igual. Luego llegó el día del anuncio del testamento, una semana después del funeral. Creía que mi abuelo tenía todo planeado. Me había dicho que me haría cargo de Construcciones Ruiz e Hijos, no solo porque era su nieto, sino porque confiaba en que mantendría sus valores. Nos reunimos en el despacho del abogado, una habitación fría con paredes de madera oscura y olor a papel viejo. Mi padre se sentó a la cabecera de la mesa, exudando confianza. Raúl se sentó junto a él, jugueteando con una pluma cara, su expresión indiferente. El abogado de mi abuelo, Gustavo Herrera, un hombre delgado con gafas gruesas y voz seca, entró sosteniendo una pila de documentos. Señores, comenzó Gustavo, lamento informarles que el señor Evaristo Ruiz no dejó testamento. La sangre en mis venas pareció congelarse. Sin testamento. Eso era imposible. Mi abuelo era meticuloso, disciplinado, un antiguo militar que nunca dejaba nada al azar. Miré a mi padre y la sonrisa burlona en sus labios me envió un escalofrío por la espalda. Sin testamento, continuó Gustavo, todo el patrimonio se distribuirá según la ley a su heredero directo, su hijo, el señor Aurelio Ruiz. Mi padre se levantó, aplaudiendo una vez como si concluyera una reunión exitosa. Gracias, Gustavo, dijo. Me aseguraré de que el legado de mi padre sea gestionado adecuadamente. Se volvió hacia mí. Diego, lo has hecho bien, pero creo que es hora de que esta familia tome una nueva dirección. Al día siguiente, mi padre convocó una junta de accionistas. Frente a toda la junta directiva, anunció que tomaría el control completo de la empresa. Luego se volvió hacia Raúl y declaró que me reemplazaría como director general. Él es el futuro de esta familia, dijo mi padre. Y luego, como una puñalada final, me miró directamente. Diego, creo que la empresa ya no te necesita. La habitación se quedó en silencio. Sentí los ojos de todos en mí. Quería protestar, decir que había derramado mi sudor y mi corazón para mantener a flote la empresa. Pero no dije nada. Me levanté y salí del edificio que una vez llamé hogar. Los días que siguieron pasaron en una neblina. Regresé a mi pequeño apartamento, un lugar en el que rara vez había pasado tiempo antes, porque el trabajo siempre me mantenía ocupado. Ahora se sentía como una jaula. El dinero comenzó a escasear. Solicité trabajo en otras empresas de construcción en Valencia, pero cada vez recibía rechazos educados. Un viejo amigo me envió un mensaje. Diego, corre el rumor de que tu padre está hablando mal de ti a los socios comerciales. Tiene mucha influencia. Leer ese mensaje se sintió como un golpe en el pecho. Mi padre no solo me había despedido, se estaba asegurando de que nunca me recuperara. Comencé a tomar trabajos ocasionales para salir adelante. Conduje camiones de reparto, limpié obras de construcción, incluso trabajé como camarero en un pequeño bar en las afueras de la ciudad. Estos trabajos no coincidían con mis habilidades, pero me mantenían a flote. Cada día me despertaba, me ponía ropa de trabajo desgastada y me decía que era solo temporal. Una tarde fui invitado a una reunión familiar en la casa de mi padre. Decidí ir, queriendo enfrentar a mi padre y Raúl. La reunión se celebró en la mansión de mi padre en las afueras de Valencia, un lugar tan lujoso que me hacía sentir fuera de lugar. Raúl, como de costumbre, era el centro de atención. Estaba en el medio de la multitud, presumiendo de una nueva campaña de marketing que dirigió para la empresa, aunque sabía que era trabajo del personal. Los invitados aplaudieron y Raúl sonrió como si realmente lo mereciera. Entonces Raúl me vio. Su sonrisa se volvió afilada y fría. Diego, gritó, no esperaba verte aquí. Escuché que estás trabajando en obras ahora. Es apropiado. La habitación estalló en risas. Mi padre se acercó, poniendo una mano en el hombro de Raúl. No le hagas caso, Raúl. Tu hermano solo está encontrando su camino. Tú eres el futuro de esta familia. Todo, la empresa, esta casa, el yate, será tuyo algún día. Dejé la fiesta temprano sin despedirme. En el camino a casa me detuve en un pequeño parque y dejé que los recuerdos de mi abuelo me inundaran. Recordé las tardes que pasó conmigo hablando sobre prácticas comerciales justas, sobre cómo un hombre debe mantenerse erguido. La justicia y la verdad siempre encuentran una manera de regresar, dijo una vez. Unas semanas después,
Un rumor comenzó a extenderse. Lo escuché de un viejo amigo que trabajó en el despacho del abogado de mi abuelo. Diego, dijo por teléfono, su voz baja. Se habla de que don Evaristo sí dejó un testamento, pero desapareció. Me incorporé, mi corazón palpitando. ¿Un testamento? Si eso era cierto, ¿por qué Gustavo Herrera dijo que no había ninguno? Fui a ver a Carmen, la única persona en la familia en la que aún confiaba. Me recibió en su pequeña casa en las afueras de la ciudad. Me sirvió una taza de té, sus manos temblando por la edad, y me miró con ojos preocupados. Diego, dijo, no lo sé con seguridad, pero don Evaristo una vez me dijo que tenía planes de dejarte algo cuando falleciera. No confiaba en don Aurelio y estaba preocupado de que las cosas no salieran como él quería. Entonces, ¿dónde está el testamento? Pregunté, mi voz casi desesperada. Carmen negó con la cabeza. No lo sé, pero don Evaristo era un hombre inteligente. Si quería que tuvieras algo, habría encontrado una manera de asegurarse de que te llegara. Esa noche en Valencia era más fría de lo habitual. Conduje de vuelta a mi apartamento, mi mente en tumulto, tratando de juntar fragmentos de recuerdos sobre mi abuelo. Los días que siguieron pasaron como una sombra. Continué mi trabajo de repartidor, conduciendo un camión viejo por caminos polvorientos. Cada vez que me detenía en una obra de construcción, miraba los edificios en construcción y mi corazón dolía. Me recordaban a Construcciones Ruiz e Hijos, a los días en que estaba en los sitios de trabajo supervisando cada pilar de hormigón. Pero entonces, un viernes por la noche, todo cambió. Acababa de terminar un turno, exhausto y empapado por una lluvia repentina. Me detuve en una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad, un lugar donde a menudo paraba por una taza de café barato. La cafetería estaba casi vacía. Me acurruqué en una esquina, bebiendo un café tibio cuando la puerta se abrió y entró un hombre. Parecía tener poco más de 60 años, alto y delgado, llevando un abrigo gris gastado. Su cabello plateado asomaba desordenadamente debajo de una gorra de béisbol vieja, y sus ojos eran agudos y fríos. Echó un vistazo a la cafetería, luego caminó directamente a mi mesa sin vacilar. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Diego Ruiz? Preguntó, su voz baja y ronca. Asentí, agarrando fuertemente mi taza de café. Soy Mateo Vega, dijo, sacando una silla y sentándose frente a mí. Era amigo de Evaristo de nuestros días militares. Parpadeé, tratando de procesar esto. Mi abuelo rara vez hablaba de sus amigos militares, pero sabía que tenía lazos profundos con camaradas que consideraba hermanos. ¿Conocías a mi abuelo? Pregunté cautelosamente. Mateo asintió, sacando un sobre marrón cuidadosamente sellado del bolsillo de su abrigo. Lo deslizó por la mesa. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. Ábrelo, dijo. Pero no aquí. En casa, cuando estés solo. Y ten cuidado, Diego. Hay gente que no quiere que veas lo que hay dentro. Miré el sobre, mi corazón palpitando. Era delgado, pero se sentía pesado. ¿Por qué me das esto? Pregunté, bajando la voz. Mateo suspiró, su mirada desviándose hacia la ventana. Evaristo era mi hermano, dijo. Pasamos la guerra juntos, y le debo la vida. Antes de fallecer, me dio una tarea. Si algo le pasaba, tenía que encontrarte y entregarte esto personalmente. Un escalofrío me atravesó. ¿Qué pasó? Pregunté. Mateo se inclinó hacia adelante, su voz urgente. Evaristo no confiaba en su abogado, Gustavo Herrera. Pensaba que su testamento podría ser manipulado, así que hizo una copia y me la confió. Pero después de que murió, fui perseguido. Un grupo de matones, hombres contratados, vinieron tras de mí. Amenazaron mi vida. Me dijeron que destruyera cualquier cosa relacionada con Evaristo. He estado viviendo escondido, moviéndome constantemente, pero no podía romper mi promesa con él. Mi cabeza daba vueltas. ¿Quién está detrás de esto? Mateo me miró directamente. ¿Tu padre? No tengo pruebas directas, pero lo conozco. Tiene dinero, conexiones y motivos. Evaristo me dijo que Aurelio nunca entendió el verdadero valor de la empresa. Temía que Aurelio destruyera todo y quería que fueras tú quien protegiera ese legado. ¿Por qué no viniste antes? Pregunté, incapaz de ocultar mi frustración. ¿Mi abuelo ha estado muerto durante meses?
Lo he perdido todo. Mateo negó con la cabeza, sus ojos llenos de pesar. Quería venir antes, Diego, pero me estaban vigilando. Tenía que estar seguro de que no los llevaría hasta ti. Se levantó bajando más su gorra. Ten cuidado, Diego. La gente detrás de esto no se detendrá con amenazas. Harán cualquier cosa para proteger sus secretos. Entonces desapareció de la cafetería, dejándome con un trozo de papel, con un número de teléfono y el sobre en mis manos. Regresé a mi apartamento, cerré la puerta con llave, corrí las cortinas y me senté en la mesa de la cocina. Era tarde, con solo el sonido constante de la lluvia fuera de la ventana. Abrí el sobre, mi corazón palpitando. Dentro había 3 artículos, una copia de un testamento, una carta manuscrita y una pequeña memoria USB. Abrí primero el testamento. Estaba meticulosamente mecanografiado, con la firma de mi abuelo y un sello notarial. El contenido era claro. Mi abuelo dejaba todas sus acciones en Construcciones Ruiz e Hijos para mí, junto con otros activos incluyendo su finca, una casa costera y un yate valorado en más de 10 millones de euros. Lo leí una y otra vez, las lágrimas brotando. Mi abuelo había mantenido su promesa conmigo incluso desde más allá de la tumba. A continuación, abrí la carta manuscrita. Su escritura era fuerte pero ligeramente temblorosa. Diego, comenzaba, si estás leyendo esto, las cosas han salido mal. Confío en ti, pero no confío en los que te rodean. Aférrate a lo que te he enseñado y no dejes que te quiten lo que es tuyo. Siempre he estado orgulloso de ti. Me desplomé sobre la mesa, las lágrimas cayendo sobre el papel. Finalmente conecté la USB a mi portátil. Apareció un archivo de audio. La voz de mi abuelo llenó la habitación, frágil pero resuelta. Diego, si estás escuchando esto, ya no estoy aquí. Escribí un testamento, pero temo que no te llegue. Gustavo Herrera no es de confianza, y me temo que tu padre hará lo que sea necesario para apoderarse de la empresa. No dormí esa noche. Las palabras de Mateo resonaban en mi mente. Mi padre, Aurelio, era el cerebro. No quería creerlo, pero las piezas estaban encajando. Sabía que no podía actuar solo. La copia del testamento era solo un pedazo de papel sin reconocimiento legal. Por eso busqué a Sebastián Morales, un abogado especializado en testamentos y herencias. Era un veterano experimentado en el mundo legal que no tenía miedo de enfrentar a los poderosos. Acordé reunirme con Sebastián en su despacho en el centro de Valencia. Cuando entré, se levantó de detrás de su escritorio, estrechándome la mano con un apretón firme. Tenía unos 50 años, cabello entrecano, vestido con un traje azul marino. Pero lo que me impresionó fue la confianza que emanaba. Siéntate, Diego, dijo. Dijiste que tienes algo importante. Te escucho. Puse el sobre en la mesa, sacando la copia del testamento, la carta manuscrita y la USB. Le conté todo. La muerte de mi abuelo, la afirmación de Gustavo Herrera de que no había testamento, mi padre despidiéndome y mi encuentro con Mateo Vega. Sebastián escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, cogió la copia del testamento, leyendo cada línea cuidadosamente. Luego escuchó la grabación. Finalmente se reclinó en su silla. Diego, seré directo contigo, dijo. Lo que tienes aquí es significativo, pero no es suficiente para ganar un caso de herencias, especialmente contra alguien como tu padre que tiene dinero y conexiones. Esta copia del testamento es valiosa, pero necesitamos probar que el original fue deliberadamente ocultado o destruido. Necesitamos algo más concreto, como pruebas financieras de que tu padre pagó para sobornar a Gustavo Herrera. Asentí, sintiendo un destello de esperanza. Entonces, ¿qué hago? Sebastián sonrió. Empezamos a investigar. Tú rastreas a cualquiera que trabajara con Gustavo Herrera. Yo me encargo del lado legal. Pero Diego, necesitas ser cuidadoso. Si tu padre realmente está detrás de esto, no te dejará hurgar fácilmente. Comencé contactando a Isabel, una antigua empleada del despacho de Gustavo Herrera, que había sido su secretaria durante años. La conocía de las visitas al despacho con mi abuelo. Acordé encontrarme con ella en una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad. Isabel llegó tarde, pareciendo nerviosa, mirando constantemente por encima del hombro. Diego, dijo en voz baja, no sé si debería estar hablando contigo, pero como eres el nieto de Evaristo, te diré la verdad.
Hizo una pausa, respirando profundamente. Vi el testamento original, Diego. Se guardaba en la caja fuerte del señor Herrera. No leí los detalles, pero sé que tenía la firma de Evaristo. Luego, un día después de que falleciera, desapareció. Le pregunté al señor Herrera sobre ello, pero me dijo que no me metiera. Mi sangre hirvió. ¿Estás segura, Isabel? Ella asintió, sus ojos llenos de miedo. No tengo pruebas, Diego, pero sé que el señor Herrera no es honesto. ¿Y tu padre? Vino a nuestro despacho varias veces antes de que el testamento desapareciera. Los vi susurrando en la sala de reuniones, y el señor Herrera parecía muy estresado. Seguí el consejo de Mateo y contraté a Javier Salinas, un detective privado que había trabajado en casos financieros complejos. Javier era un hombre bajo, pero sus ojos eran agudos como cuchillos. ¿Qué quieres que encuentre?, preguntó Javier. Transacciones financieras, dije. Cualquier suma grande que mi padre retiró o transfirió, especialmente alrededor del momento de la muerte de mi abuelo. Si pagó para ocultar el testamento o contratar matones, necesito saberlo. Una semana después, Javier me llamó. Encontré lo que necesitas, dijo, deslizando documentos hacia mí. Tu padre retiró dos sumas grandes de su cuenta personal. Una justo después de la muerte de tu abuelo y otra 2 meses después. Ambas fueron en efectivo, 50.000 euros en octubre y 30.000 euros en diciembre. Leí los documentos, mi corazón palpitando. Las transacciones eran claras, pero las cantidades coincidían con lo que alguien podría pagar a un abogado corrupto o matones contratados. Entonces comenzaron las amenazas. Una tarde, mi vieja camioneta fue vandalizada. Los neumáticos estaban rajados, el parabrisas destrozado, y alguien había grabado "para" en el capó con un cuchillo. Unos días después, un sobre anónimo fue deslizado bajo mi puerta. Sé inteligente y sal de la ciudad. Comencé a cambiar mis rutinas, evitando rutas fijas, pero la sensación de ser observado nunca me dejó. Entonces, una tarde recibí un mensaje de un número desconocido. Encuéntrame. 22 Semonsono. Bar El Clavo Oxidado. Es sobre Aurelio Ruiz. Llegué al bar, un lugar pequeño con iluminación tenue. Elegí una esquina cerca de la salida de emergencia. A las 22:00 exactamente, una figura entró llevando una sudadera con capucha. Cuando se bajó la capucha, me quedé helado. Era Raúl, mi hermano menor. Raúl parecía diferente. Se había ido la sonrisa arrogante. Sus ojos estaban rojos, su cabello despeinado y sus manos temblaban. Diego, dijo, su voz quebrada. Necesito hablar contigo. ¿De qué se trata esto, Raúl?, pregunté con voz fría. Raúl negó con la cabeza. No, Diego, te lo juro. Estoy aquí porque no puedo seguir haciendo esto. Sacó una pila de papeles de su chaqueta. Mira estos. Tomé los papeles. Eran correos electrónicos impresos entre mi padre y Gustavo Herrera. Frases como pago, manéjalo permanentemente y asegúrate de que nadie lo descubra, bailaron ante mis ojos. Un email de mi padre decía, asegúrate de que el muchacho nunca tenga una oportunidad. ¿De dónde sacaste estos?, pregunté, mi voz temblando. Los saqué de la computadora de papá, dijo Raúl. Escuché a papá hablando con Herrera sobre eliminarte si no te quedas callado. No quiero que mueras, Diego. Quería el dinero, la atención de papá, pero no así. Lo estudié, buscando engaño en sus ojos. ¿Por qué ayudarme ahora? Raúl levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas. Porque estaba equivocado. Pensé que papá estaba haciendo esto por la familia, pero solo se preocupa por el dinero y el poder. No quiero perderte. Quiero arreglar esto. Los emails se alineaban perfectamente con el reporte de Javier sobre los retiros de efectivo. Está bien, dije finalmente. Pero si esto es una trampa, Raúl, no te perdonaré. Con toda la evidencia, Sebastián presentó una petición pidiendo reabrir el caso de herencia por sospechas de fraude. Como Sebastián predijo, la respuesta llegó como una tormenta. Mi padre me llamó, su voz helada. ¿Qué crees que estás haciendo? Te arrepentirás de esto. El día de la primera audiencia, entré en la sala del juzgado civil de Valencia, sintiendo como si entrara en un campo de batalla. La habitación era fría, con paredes de madera oscura. Mi padre se sentó al otro lado, vestido con un traje caro.
Junto a él estaba Gustavo Herrera, luciendo calmado pero nervioso. La jueza pidió a Sebastián que presentara nuestro caso. Argumentó que había evidencia de que el testamento original había sido ocultado o destruido. Presentó los documentos, la copia del testamento, la carta, la grabación, el testimonio de Isabel y los emails de Raúl. Cuando fue el turno de Gustavo Herrera, habló en tono calmado. Su señoría, nunca recibí ningún testamento del señor Evaristo Ruiz. Los documentos son copias sin validez legal y estas acusaciones están fabricadas. No podía quedarme callado. Me levanté. Su señoría, mi abuelo era meticuloso. No confiaba en el señor Herrera. Por eso confió una copia a un camarada militar. El señor Herrera está mintiendo. Sebastián continuó presentando el reporte financiero de Javier, destacando los retiros de efectivo que se alineaban con la desaparición del testamento. Luego pidió llamar a un testigo sorpresa, Mateo Vega. Cuando Mateo entró, mi corazón se aceleró. Prestó juramento. Soy Mateo Vega, camarada de Evaristo Ruiz. Antes de fallecer, me confió una copia de su testamento. No confiaba en Gustavo Herrera y temía que el original fuera destruido. Fui perseguido por hombres contratados que trataron de destruirla. Sebastián reprodujo la grabación de mi abuelo. Su voz resonó por la sala. No confío en Gustavo Herrera y temo que mi hijo hará lo que sea para tomar la empresa. Bajo la presión de la jueza, Gustavo Herrera comenzó a titubear, contradiciéndose en su testimonio. Finalmente, la jueza golpeó su martillo. Basándose en la evidencia presentada, el juzgado ordena una investigación criminal sobre el señor Gustavo Herrera y el señor Aurelio Ruiz por posible fraude y ocultación de documentos. El caso de herencia será revisado una vez que la investigación esté completa. El juicio criminal tuvo lugar unas semanas después. Raúl, fiel a su palabra, testificó contra nuestro padre. Su testimonio, combinado con la evidencia financiera y el relato de Mateo, fue el golpe final. Mi padre fue sentenciado a 3 años de prisión, Gustavo Herrera a 5 años. El caso de herencia fue reabierto. Se me otorgó la propiedad de Construcciones Ruiz e Hijos, según los deseos de mi abuelo. Regresé a la empresa como presidente del consejo. Traje de vuelta a Raúl en un papel menor donde podía aprender y probarse. La empresa había sufrido pérdidas significativas, pero comencé a reconstruirla basándome en los valores de mi abuelo. Transparencia, calidad y honor. Una tarde, caminando por la sede, me detuve ante el retrato de mi abuelo en el vestíbulo principal. Recordé sus palabras. En los negocios, el honor vale más que el dinero. Sonreí sintiendo como si estuviera parado junto a mí. Salí y me quedé bajo el cielo nocturno de Valencia. La ciudad brillaba con luces, cada una como una historia, un sueño, una lucha. No sabía lo que deparaba el futuro, pero no tenía miedo. Había caminado por la oscuridad, enfrentado traiciones familiares, y seguía en pie, más fuerte que nunca. Miré hacia las estrellas que parpadeaban entre las luces de la ciudad. Pensé en mi abuelo, en lo que había dejado atrás. No solo una empresa, sino una lección sobre la vida. Este viaje se trataba de proteger la verdad, mantener el honor y dar a otros la oportunidad de enmendar las cosas. Respiré profundamente, sintiendo el aire frío de Valencia. Seguiría avanzando, llevando las enseñanzas de mi abuelo, la llama de la justicia y la verdad. Y en las luces parpadeantes de la ciudad, sentí una extraña paz, como si mi abuelo estuviera sonriendo entre las estrellas.